Hola peques, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a repasar propiedades de la suma que ya estuvimos trabajando y también vamos a reconocer las propiedades de la resta. Esto es muy pero muy fácil. Lo que tenés que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando hablamos de propiedades hablamos de características que tienen la suma y la resta, que puede ser que tengan algunas cosas en común y otras no. Por eso las vamos a descubrir. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Ustedes ya saben sumar, restar y multiplicar. Pero lo que estamos necesitando ahora es recordar qué cosas se pueden hacer en la suma y qué cosas no. Qué cosas puedo hacer en la resta y qué cosas no. Como por ejemplo cuando trabajamos con las reglas ortográficas. ¿Para qué las trabajamos? Para poder empezar a escribir mejor y no volver a cometer determinados errores. Esto es lo mismo. Si yo aprendo alguna de estas características, de estas propiedades, que las van a volver a retomar en los próximos años, hay errores que ya no los vas a cometer más. Bien, vení. Empezamos por propiedades de la suma. Tenemos conmutativa. Dice, cuando se suman dos números, el orden de los sumandos, recordá cuáles son las partes de la suma. Tenemos sumandos y el total, o resultado. Dice que el orden de los sumandos no afecta, es decir, no va a cambiar el resultado total. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, yo acá lo tengo 6 más 4 es igual a 10. Si yo cambio el orden de estos sumandos, acuérdense que se llaman así, y pongo 4 más 6, el resultado no va a estar afectado, es decir, que va a ser el mismo. Entonces, en la suma, la propiedad conmutativa, que es esta que si puedo cambiar y el resultado es el mismo, se cumple. Muy bien, la conmutativa en la suma se cumple. Cambio los sumandos, el total o el resultado sigue siendo el mismo. Vamos a ver ahora si se cumple la propiedad asociativa, que como bien nos dice la palabra, lo que va a hacer es asociar. Cuando sumamos tres o más números, el modo de agrupar los sumandos no afecta el resultado. Vamos a ver si es verdad o no. Voy a tomar por ejemplo acá y agrego un número más. Pongo 6 más 4 más 5, ¿no? Y acá me está diciendo que tengo 3 o más números. Puedo colocar algunos más. Voy a hacer un ejemplo. Voy a hacer 6 más 4, voy a poner paréntesis. Recordemos que siempre resolvemos lo primero que está en paréntesis. 6 más 4 es 10. Más 5 es igual a 15. Vamos a ver ahora si lo agrupo de otra manera. Lo voy a poner de este lado. Voy a usar los mismos números, nada más que lo voy a agrupar de otra forma. Vuelvo a colocar los mismos números iniciales y los voy a agrupar de esta manera. ¿Ves que lo cambié? Entonces, voy a resolver acá. ¿Cuánto es? 4 más 5, 9. Le voy a sumar el 6. Me da un total de 15. ¿Ves que 15? Y acá me dio 15. Entonces, en la suma, la propiedad asociativa, esa propiedad que me dice que si yo agrupo de diferentes maneras voy a llegar al mismo resultado, se cumple. Muy bien. Ahora vamos al elemento neutro. Dice, la suma de un número y el 0 es igual al número original. Ejemplo, 7 más 0 es igual a 7. ¿Se cumple que si un número le sumo el 0 me va a dar el número original? Sí, es decir, que se cumple. El elemento neutro de la suma es el 0. Bien, hasta acá pasamos propiedades de la suma. Ahora lo que yo quiero es ver cuáles son las propiedades de la resta y quiero ver si se cumplen las mismas que en la suma o no. Vamos a propiedades de la resta. Lo primero que tenemos que recordar es, así como acá vimos las partes, cómo se llamaban, sumandos, total o resultado, vamos a ver en la resta. En la resta tenemos el número que siempre colocamos nosotros arriba, o primero, que sería el minuendo. Después tenemos
el segundo número que lo colocamos abajo o en segundo lugar, que sería el sustraendo, es decir, lo que le voy a sacar al minuendo, y me va a dar como resultado la diferencia. Estos nombres son cómo se llaman cada una de estas partes de la resta. Lo que ahora vamos a ver es cuáles son esas propiedades que se cumplen o cuáles no. Entonces, hay que borrar esto porque no nos vamos a confundir. Entonces, la primera propiedad que vamos a aprender en la resta y la que vos vas a tener que aplicar en la consigna que te va a dar la seño es la propiedad fundamental. ¿Cuál es la propiedad fundamental? Es esa propiedad que me sirve para comprobar si la resta la hice bien o si la hice mal. Ejemplo, acá yo puse, van a ver, este es el minuendo, este es el sustraendo, esta es la diferencia. Bien, según la propiedad fundamental lo que me dice es que si yo coloco la diferencia, es decir, en este caso sería el 2, más, acordate que acá es más el sustraendo, que en este caso es el 4, me tiene que dar como resultado el minuendo. ¿Cuál era el minuendo acá? Mira, el minuendo acá es el 6. ¿Me da como resultado 6? Sí. Entonces, quiere decir que a través de esta propiedad fundamental, que sería diferencia más sustraendo me va a dar el minuendo, yo puedo comprobar si una resta la hice bien o si la hice mal. Entonces, esta propiedad, acá en la resta se cumple. Y acá noté asociativa, conmutativa y elemento neutro. Vamos a ver si se cumple o si no se cumple. A ver, dijimos que la asociativa era cuando teníamos 3 o más números y los podíamos agrupar de diferentes maneras y nos daba el mismo resultado. A ver, en la resta, ¿va a dar igual? Vamos a empezar por alguna nada más. Si yo pongo 2 menos 1, me va a dar 1, ¿sí? Bueno, en este caso yo no puedo agregar más números, pero en la resta van a ver que no se me va a cumplir la primera propiedad, que es la conmutativa, que era la que si yo cambio el orden, si yo pongo así, me va a dar un número negativo, que ustedes todavía no lo conocen. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo vamos a pensar primero es, si con dos números, que sería la conmutativa, porque me adelanté, si con dos números, que sería la conmutativa, si yo cambio de lugar, en este caso cambio el minuendo y el sustraendo, me cambia el resultado, significa que la conmutativa no se cumple. Es decir, si yo cambio el orden de los números, me va a variar el resultado, así que no se cumple. Por lo tanto, en la asociativa me va a pasar lo mismo. Por más que yo le agregue un número más, si yo pongo, no sé, 5 menos 1 y a esto le pongo menos 2, si yo cambio, pues no tengo más lugar, acá me va a quedar 4 menos 2 es igual a 2. Ahora, si yo lo cambio y pongo, por ejemplo, lo voy a poner acá abajo, bueno, acá, cambio la carita, perdón. Si yo uso los mismos números, 5 menos 1 menos 2, pero lo agrupo diferente, los agrupo así, me va a dar, ya acá me va a dar un número negativo, así que ya no lo puedo hacer. Entonces, la asociativa en la resta no se cumple. Vamos al elemento neutro, que dice que en este caso sería, si la resta de un número y el 0 va a ser igual al primer número original. Vamos a ver, si yo pongo lo mismo que puse acá, pero en vez de suma pongo resta, me va a dar el primer número. Entonces el elemento neutro sí se cumple. Bueno, peques, por ahora es eso. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Parte de la suma, cómo se llaman, parte de las restas, qué propiedades se cumplen en unas, qué propiedades se cumplen en otras y cuáles no.
En este caso nosotros ni la asociativa ni la conmutativa en la resta se cumplen. Y lo que sí tenés que aprender, que está muy bueno y que te va a ayudar mucho, es la propiedad fundamental de la resta. ¿Por qué? Porque cuando vos hagas una resta, por ejemplo, cuando tenés que pedirle al compañero, que se te hace con un poquito más de dificultad, y si no tenés calculadora, lo que podés hacer es comprobarla. ¿Cómo la comprobás? De esta manera. Diferencia más sustraendo es igual a menos. Bueno, bombones, vamos a hacer esto, lo vamos a resolver hoy en la tarea. Yo les voy a dar algunas actividades en la cual ustedes van a tener que resolver la resta y después comprobarla con esta propiedad fundamental. Es decir, van a tener que hacer esto para ver si les dio bien o si les dio mal la resta. Bueno, cualquier duda que tienen me preguntan. Los quiero muchísimo, muchísimo. Les mando un besote.